En esta ocasión vamos a resolver el problema 21.13, el cual dice así: la constante del resorte mostrado es de 800 newton por metro y el resorte está sin estirar cuando x es igual a 0. La masa de cada objeto es de 30 kilogramos, la superficie inclinada es lisa, el radio de la polea es de 120 milímetros y su momento de inercia es de 0.03 kilogramos metro cuadrado. En t igual a 0, x es igual a 0 y la velocidad es de 1 metro por segundo. Nos piden determinar la frecuencia y el periodo de la vibración resultante. Para ello, pues vamos a plantear la formulación general. Y bueno, aquí lo que vamos a utilizar es tanto la segunda ley de Newton en su forma lineal y restringida, debido a que las masas son constantes, es decir, que la fuerza pues va a ser igual a la masa por la aceleración, pero también vamos a utilizar la segunda ley de Newton en su forma rotacional, es decir, que el momento con respecto al eje de rotación, hablando de la polea, va a ser igual a su momento de inercia respecto a ese punto por la aceleración angular que ésta va a experimentar. Después tenemos las ecuaciones constitutivas y aquí aprovechamos para poner el diagrama de cuerpo libre. Y en realidad pues van a ser diagramas porque tenemos varios objetos. Vamos a empezar con la primera masa, esta masa que tenemos aquí. Vamos a acomodar nuestro objeto más o menos que tenga la forma del objeto que estamos analizando, y no tiene tampoco que ser extremadamente preciso, pero que sí nos ayude a visualizar las fuerzas que están actuando sobre él. Entonces aquí tenemos este primer objeto y pues vamos a dibujar las fuerzas que están actuando sobre él. La primera pues es su propio peso, ¿sí? Nos dice el problema que cada uno de estos objetos tiene una masa de 30 kilogramos, por lo tanto pues tiene un peso de 30 por G. Ya lo tenemos aquí. ¿Qué otra fuerza? Bueno, tenemos aquí una fuerza normal, pero esta fuerza normal pues tiene una inclinación de 20 grados. ¿Sí? Entonces vamos a acomodarlo de la siguiente forma. Vamos a hacer esta fuerza un poco más pequeña. La colocamos aquí, le ponemos un nombre, fuerza normal. No va a haber fuerza de fricción, estamos considerando que esta superficie inclinada es lisa. Lo que sí tenemos que considerar pues es que el ángulo que aparece aquí entre el peso y la normal es el mismo ángulo de 20 grados que tenemos en la inclinación. ¿Qué otras fuerzas están actuando? Bueno, pues vemos que el resorte está un poco estirado, por lo tanto, pues va a ejercer una fuerza hacia abajo del plano inclinado. Entonces vamos a darle esta dirección. Y esta es la fuerza que está ejerciendo el resorte. Vamos a ponerla de la siguiente forma, ya está. Y le vamos a poner simplemente F. Ahorita vemos que por la ley de Hooke, pues esa F se va a convertir en la constante de resorte multiplicada por la deformación, que en este caso vale X. ¿Qué otra fuerza está actuando? Pues hay una tensión que también tiene un ángulo de 20 grados. Vamos a acomodarla. Y esta tensión está jalando este objeto en esta dirección. Entonces vamos a ponerle tensión 1.
y esta tensión va en esta dirección. Ahora nada más nos faltaría poner lo que es el sistema de referencia, que bueno, el sistema de referencia ya viene dado. Aquí estamos viendo que la dirección del eje X pues debe ser compatible con el movimiento, la dirección del eje Y es perpendicular a esta dirección que tenemos aquí, entonces vamos a ponerle X, que coincide precisamente con la deformación del resorte, y Y, que la tenemos de esta manera. ¿Qué otro objeto qué otro objeto vamos a analizar? Pues vamos a analizar la polea. Esta polea, a diferencia de otros problemas, aquí sí vamos a considerar que tiene masa. Bueno, más o menos es de este tamaño. Vamos a ponerla por acá. Tercera ley de Newton, aquí va a aparecer nuevamente la tensión T1. Entonces vamos a dibujarla. De hecho, vamos a copiarla de aquí, nada más le damos un giro. Ahí está. Y la colocamos de este lado. ¿Sí? Aquí es donde se está ejerciendo esta tensión T1. La colocamos acá. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Bueno, esta polea también tiene un peso. Como dice que todos los objetos tienen un peso de 30 G, es decir, una masa de 30 kilogramos, entonces este es peso de 30 G. Y luego vamos a tener pues un par de reacciones, ¿no? Una reacción vertical. Vamos a ponerla aquí. Esta reacción la está ejerciendo el soporte de la polea, que queda aquí en su centro. Y vamos a ponerle reacción en el eje Y. Vamos a ponerle aquí RY. Y hay otra que es la reacción en el eje X. Vamos a ponerle RX. La colocamos acá. Y le ponemos RX. Perfecto. Y ya nada más nos faltaría la otra tensión. En este caso vamos a poner tensión 2 y uno se preguntará, ¿qué no es la misma tensión que se estaba ejerciendo de este lado? Y si la polea no tuviera masa, sería la misma. Sin embargo, aquí la polea tiene masa y tiene un momento de inercia, de tal modo que pues la tensión que se ejerce en este lado no solo se va a invertir en acelerar este objeto, sino también en girar la polea, de tal modo que aquí hay una caída de tensión. ¿Sí? Podemos esperar que esta tensión sea menor a esta. Sistema de referencia, pues es este mismo. Ahora vámonos con lo que viene siendo el diagrama de cuerpo libre del otro objeto que nos falta, el objeto que está colgando. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí, vamos a darle más o menos la forma que tiene el objeto. Aquí le damos nuevamente esta forma, ya está, y lo colocamos de este lado. ¿Qué fuerzas están actuando sobre él? En realidad nada más son dos fuerzas. Su peso, que según el problema sigue siendo de 30 G, 30 kilogramos multiplicado por la aceleración gravitacional. Ya los tenemos aquí, muy bien. Y la otra fuerza, pues la tensión, que está ejerciendo la cuerda, que aquí ¿cuánto vale? Pues vale T2, ¿no? Por tercera ley de Newton, vale lo mismo que esta tensión que tenemos acá, pero tiene sentido contrario. Entonces ya tenemos aquí el sistema de referencia. ¿Cómo lo vamos a poner? Pues aquí ya el sistema de referencia ha girado. Entonces este es el eje X, este es el eje Y. Podemos considerar nuevamente que son coordenadas generalizadas. Entonces vamos a ponerle, a ver otra vez. El eje X ahora es vertical hacia abajo, compatible con el movimiento. Y el eje Y apunta hacia la derecha. Entonces vamos a moverlo hacia acá. Y ya tenemos todos los diagramas de cuerpo libre. Ahora vamos a hacer la suma de fuerzas. En realidad, ¿qué sumas de fuerzas nos interesan? Vean que aquí solamente la suma de fuerzas a lo largo del eje X. A lo largo del eje Y no hay movimiento, y como no está conectado lo que viene siendo la fuerza normal con la fricción, porque no hay, pues nada más conviene sumar aquí a lo largo del eje X. Aquí también. Y en el caso de la polea, como no tiene movimiento traslacional, pues hay que sumar solo los momentos.
y eso pues nos va a dar las ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a poner aquí ecuaciones diferenciales. Que bueno, aquí va a haber algunas algebraicas que son restricciones cinemáticas del movimiento. Vamos a empezar con la primera, esta de acá. Aquí vamos a sustituir lo que es la ley de Hooke en la formulación general. ¿Sí? Entonces, la ley de Hooke nos dice, pues la fuerza que ejerce el resorte es de 800 por la deformación, menos 800x, porque tiene sentido contrario al eje X. Luego, tenemos también una componente en sentido negativo, una componente del peso, 30g por, aquí proyectamos utilizando la función seno, porque corresponde con el cateto opuesto, por el seno de 20 grados. Y finalmente la tensión 1, que es la única fuerza que tiene la dirección del movimiento. Esto tiene que ser igual, por segunda ley, a la masa, que es de 30 kilogramos, por la aceleración. Entonces ya tenemos aquí la primera ecuación. Vámonos con la segunda ecuación, y para no hacer las cosas tan complicadas, pues vamos a poner primero la ecuación de esta masa y después vemos la de la polea, que es una ecuación rotacional. En este caso 30g va en sentido del eje X, y pues simplemente le restamos la tensión 2, y esto pues tiene que ser igual a la masa, que es de 30, por la aceleración. Y vean que aquí la aceleración pues es exactamente la misma que pues tenemos acá, ¿no? ¿Por qué tiene que ser la misma? Porque el sistema de referencia es compatible, no tenemos poleas móviles, por lo tanto no hay transformación de aceleración. Lo que se mueva este objeto sobre el plano inclinado va a ser lo mismo que este objeto baje, ¿no? Entonces las aceleraciones son las mismas. Ahora vamos a pasar con la ecuación rotacional de la polea. Aquí no vamos a sumar fuerzas, porque de hecho la suma de fuerzas es igual a 0, debido a que no tiene movimiento traslacional. Sin embargo, la suma de momentos no va a ser igual a 0. Si calculamos el momento respecto a su eje, respecto a este punto, vamos a tener que no están equilibrados, precisamente porque está obteniendo una aceleración angular. Entonces vamos a colocar lo siguiente. ¿Cuánto vale el radio de la polea? El radio de la polea es de 120 milímetros o 0.12 metros. La tensión 1 provoca un momento en sentido contrario al de las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo. Fuerza, tensión 1 por distancia perpendicular, y nos queda 0.12 T1, y esto pues hay que restarle el otro momento que produce la otra tensión. Vean que las reacciones y el peso no producen momento respecto a su eje, por lo tanto esta también va a producir momento, pero negativo, porque es en sentido de las manecillas del reloj. 0.12 por T2, y ya, esto por la segunda ley de Newton rotacional tiene que ser igual al momento de inercia por su aceleración angular. Y pues ya con eso tenemos la tercera ecuación. Muy bien, ¿qué más nos falta? Pues uno diría, parece que ya está. Vamos a revisar cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tenemos aquí. Entonces, incógnitas tenemos X. Bueno, X sabemos que es la variable de desplazamiento. Pero está involucrada aquí, es parte de la ecuación diferencial. Tenemos T1, no la conocemos. T2 tampoco, van 2. La aceleración van 3. Y alfa van 4. Recordemos que X está conectada con esta aceleración, debido a que esta aceleración es la segunda derivada de X con respecto al tiempo. Pero aún así tenemos más incógnitas que ecuaciones. De hecho, necesitamos una ecuación más. Pero ahí es donde viene la ecuación cinemática, la que nos conecta la aceleración angular pues con la aceleración que tiene la cuerda, que es la aceleración tangencial observada en cualquier punto sobre esta superficie de la polea. Entonces, esa es una cuarta ecuación que nos dice lo siguiente. La aceleración en un punto
en la frontera, bueno, en este caso en la superficie de la polea, pues va a ser igual al radio de la polea 0.12 por la aceleración angular. De tal modo que la aceleración angular la podemos escribir en términos de la aceleración. En este caso, pues simplemente dividiendo entre 0.12. Y pues ya tenemos aquí la última ecuación que nos estaba faltando. Ya con estas ecuaciones, vamos a formar la ecuación diferencial. Para ello, pues necesitamos escribir todo en términos de la aceleración, ¿sí? La aceleración de estos objetos y la posición x, desapareciendo la tensión 1, la tensión 2 y alfa, que es la velocidad angular. Entonces vamos a trabajar con estas ecuaciones. Partimos pues de una sencilla, por ejemplo de esta, de la ecuación 2, ¿qué podemos despejar? Pues podemos despejar la tensión 2. La tensión 2, a ver, aquí hay que ser cuidadosos. Aquí tiene signo negativo, va a pasar de este lado con positivo, y este término que tiene positivo pasa de este lado con negativo. Entonces nos queda 30G, que este término nunca cambió de posición, menos 30 por la aceleración. Y esta, pues la podemos sustituir en la siguiente ecuación, que puede ser precisamente esta de acá. Entonces vamos a copiarla. ¿Sí? Entonces sustituyendo, ¿en dónde? En la ecuación 3. Bueno, sustituyendo lo que vendría siendo esta ecuación que tenemos aquí y también la 4, ¿no? Sustituyendo 4 en 3, entonces vamos a ver. Tensión 2 es esto que tenemos acá. ¿Sí? Pegamos. Y luego alfa, pero alfa es la aceleración entre 0.12. Y pues ya tenemos esta nueva expresión. Aquí lo que podemos hacer, como tenemos 0.12, podemos dividir todo entre 0.12. Entonces, al dividir entre 0.12, este término se elimina, este término se elimina. Entonces, bueno, este queda con menos, este queda con más. Y este término hay que dividirlo entre 0.12. Es decir, ahora es entre 0.12 al cuadrado. Y de aquí, ¿qué podemos observar? Que podemos despejar la tensión 1. Entonces vamos a copiar y vamos a despejar la tensión 1. Entonces al despejar la tensión 1 nos queda la siguiente expresión. 30G positivo menos 30 veces la aceleración más este término que teníamos aquí. Y ahora sí, ¿esta dónde vamos a sustituirla? Pues precisamente en la ecuación 1, que es donde se necesita. Entonces, sustituyendo en 1, entonces copiamos la ecuación 1, pegamos aquí y sustituimos todo lo que equivale la tensión 1. Y ahora sí, ¿qué podemos observar? Que esta ecuación solamente depende de x y de su segunda derivada, que es esta aceleración. Entonces vamos a reacomodar esta ecuación de manera que parezca la ecuación de segundo orden del oscilador armónico simple. Entonces, bueno, vamos a pasar todo de este lado, todos los términos. Entonces 30A, ese término ya está originalmente de este lado y vamos a transponerlos, es decir, este término se va a quedar de este lado, pero en realidad ese lado lo voy a escribir primero. Entonces ese término ya quedó. Luego tenemos menos 30 veces A, pero al pasarlo de este lado pasa sumando. Entonces aquí más 60 veces la aceleración y este término rotacional que está sumando va a pasar restando. Muy bien, ya tenemos
todos los términos que dependen de la aceleración, este de aquí. A ver, vamos a irlos rayando para que veamos lo que ya hemos ocupado. Este ya, este también, este también. Y de una vez pasamos este que depende de la posición que está restando. Va a pasar sumando. Más 800 por X. Y todo lo que queda de este lado va a permanecer con su signo, ¿sí? Que es un término constante. ¿Qué tenemos de este lado? 30G positivo menos 30G por el seno de 20 grados. Y ya está. Ya nada más hay que factorizar. Aquí vamos a factorizar con mucho cuidado. La aceleración. Esta aceleración pues la multiplica un término un poco grande. Bueno, que de hecho, a ver, aquí parece que hay un error. Este valía 30, ¿verdad? Este 30 es este de acá. No, este de acá, perdón. Entonces vamos a ponerle 30. Pero sí, o sea, al sumarlo nos va a dar 60. Que viene siendo la suma de este término más este término. Y hay que restarle este término de acá. Ese término, ¿cuánto vale? Menos 0.03 entre 0.12 al cuadrado. Todo esto multiplica la aceleración. Luego más 800 por X. Y esto pues tiene que ser igual a, vamos aquí a simplificar, 30G por 1 menos el seno de 20 grados. Y ya quedó. Perfecto. Sin embargo, pues todavía vamos a normalizar. Recuerden que esta segunda derivada pues tiene que estar multiplicada por 1. Vamos a dividir todo, absolutamente todo, entre este paréntesis. Entonces vamos a dividir todo entre este paréntesis. Bueno, primero copiamos la ecuación. Pegamos. Y ahora sí, dividimos todo entre este paréntesis. Entonces aquí nos va a quedar 800 entre el paréntesis, entre esto de acá, ya está, y luego esto, pues también entre el paréntesis. Y ya lo tenemos, vamos a ver si podemos acomodarlo, ya se acomodó. Y pues es la ecuación que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque resulta que este término que tenemos aquí es la frecuencia angular de vibración, omega. Entonces, bueno, de hecho no es directamente, sino omega al cuadrado. Entonces es este término y si lo tenemos al cuadrado, pues nada más hay que sacarle raíz cuadrada. Entonces omega va a ser igual a la raíz cuadrada de todo este término. Entonces vamos a calcularla de una vez. Y a partir de esto que calculemos, pues podemos sacar absolutamente todo lo que nos están pidiendo. Entonces copiamos, vamos a pegar aquí en el espacio de trabajo. Y redondeamos, bueno, vamos a dejarlo así, redondeamos hasta el final. Esto está en radianes por segundo. Ahora, nos están pidiendo la frecuencia y el periodo. La frecuencia, o sea, diferente de la frecuencia angular, se relaciona con esta de la siguiente manera. La frecuencia F, pues es simplemente la frecuencia angular entre 2pi. Entonces ya tenemos aquí esa expresión. Y la otra, que el periodo, vamos a llamarle T, es igual a 1 entre la frecuencia o su recíproco. Entonces copiamos aquí. Ya tenemos en la calculadora la frecuencia angular. Y pues aquí ya tenemos la frecuencia de vibración de este sistema. Vamos a pegarla aquí abajo. Redondeamos a 3 cifras significativas. Aquí tenemos 2 y esto sí está en Hertz. Y ahora pues vamos a
calcular el periodo que es el recíproco de la frecuencia. Pegamos y nos da de 1.69 segundos. Si nosotros redondeamos a 4 cifras significativas, pues aquí queda, ¿no? Y ya está. Tenemos tanto la frecuencia en hertz como el periodo de la vibración resultante. Entonces ya nada más los marcamos. Vamos a marcarlos aquí con un color que resalte. Y ya hemos resuelto este problema de vibración mecánica.